Lo que pienso, lo construyo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el tema de aplicación de la ley de la tangente. El día de hoy les quiero platicar sobre la aplicación de la ley de la tangente. La ley de la tangente nos dice que matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Cuando conocemos el lado A y el lado B, voy a obtener esta expresión: A menos B sobre A más B es igual a la tangente del ángulo A menos el ángulo B sobre 2, o la tangente del ángulo A más el ángulo B sobre 2. Despejamos y tendríamos esta expresión, que sería la 1. Ahora, si conozco el lado A y el lado C, va a ser A menos C sobre A más C es igual a la tangente del ángulo A menos el ángulo C sobre 2, o sobre tangente del ángulo A más ángulo C sobre 2. Entonces, si despejamos, vamos a tener esta expresión que sería la número 2. Si conocemos el lado B y el lado C, voy a tener B menos C sobre B más C es igual a la tangente del ángulo B menos el ángulo C sobre 2. Y tangente del ángulo B más el ángulo C sobre 2, y al despejar me va a dar la expresión número 3. Vamos a resolver este ejemplo. Calcula los elementos de un triángulo sabiendo que el ángulo A vale 77, el lado B 8.4 y el lado C vale 13.2. Tengo mi ángulo A con vértices A, B y C. Entonces vemos que el ángulo A vale 77, el lado B 8.4, el lado C 13.2 centímetros, y me pide encontrar el lado A, el ángulo B y el ángulo C. Voy a utilizar esta expresión de la tangente. Entonces yo sé que el ángulo A más el ángulo C es igual a 180 y voy a restar el ángulo A. Por lo tanto, 180 menos 77 me da que A más C es igual a 103. Por lo tanto, voy a llegar a esta expresión que el ángulo B más el ángulo C sobre 2 es igual a 51.2, porque yo sé que B más C me da 103 entre 2, 51.5. Resolviendo operaciones bajo la tangente del ángulo B menos C sobre 2 es igual B vale 8.4 menos C que vale 13.2 sobre 8.4 más 13.2 por la tangente del ángulo 51.5. Entonces, al realizar operaciones bajo la tangente, y esto es igual, 8.4 menos 13.2 me da menos 4.8, y 8.4 menos 13.2 me da 21.6, y tangente de 51.5. Entonces, al realizar operaciones bajo la tangente de B menos C sobre 2, y esto va a ser igual, la división de punto de menos 4.8 entre 21.6 me da menos 0.222, y la tangente de 51.5 me da 1.257. Multiplico .22 por 1.257 me da .279. Despejo, la tangente la paso de este lado, pasa como arco tangente, y al sacarle el arco tangente me va a dar que el ángulo de B menos C sobre 2 va a ser igual a menos 15.88. Sumando tanto este valor como este valor, voy a obtener el siguiente resultado. Este valor me da menos 15.58 más 51.5, que es este valor. Entonces voy a tener que B sobre 2 menos C sobre 2 más B sobre 2, el ángulo B sobre 2, más C sobre 2. Y a 51.5 le quito menos 15.58, me da 35.92. Se elimina este con este y me va a quedar un medio más un medio, me da un entero que es igual al ángulo B, que vale 35.92. En este caso ya obtendría el valor del primer ángulo. Vamos a encontrar ahora el ángulo C, utilizando esta expresión que la suma de los ángulos anteriores me da 180.
Entonces el ángulo C va a ser igual a 180 menos el ángulo A menos el ángulo B. El 180 menos 77 menos 35.92. Por lo tanto, el ángulo C me vale 67.08, que sería el ángulo C. Me falta encontrar el lado A. Para encontrar el ángulo A voy a utilizar la función del seno. Entonces A es igual a B por el seno de A sobre seno de B. Entonces sustituyo B vale 8.4, seno de A son 77 porque son 77 grados, seno de B 35.92. 8.4 seno de 77 es 0.974 y seno de 35.92 es 0.586. Multiplico 8.4 por 0.974 me da 8.1816 centímetros entre 0.586. Por lo tanto, el valor de A me da 13.96, que es el valor que me faltaba. Y de esta manera estoy resolviendo este primer ejemplo utilizando la ley de la tangente. Vamos ahora a hacer otro ejemplo más, calcular los elementos de un triángulo sabiendo que ahora conozco todos los lados A, B y C. Entonces dibujo mi triángulo, el lado A vale 21, el lado B vale 32 y el lado C vale 43. Tengo que encontrar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Para esto voy a utilizar la función del coseno. Coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2BC. Yo sé que A cuadrada 21 por 21 me da 441 centímetros cuadrados. B por B me da 1024 centímetros cuadrados y 43 por 43 me da 1849 centímetros cuadrados. Sustituyo coseno de A, en lugar de poner B pongo 1024 más, en lugar de C cuadrada voy a poner 1849 menos 441 que es el valor de A cuadrada. Por 2, por B que vale 32, por C que vale 43. Realizo operaciones, 1024 más 1849 menos 441 me da 2432 centímetros cuadrados. 2 por 32 por 43 me da 2752. Elimino centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y me va a quedar que coseno de A es igual a 0.883. Despejo A y entonces va a quedar como arco coseno de 0.883. Para sacar el ángulo voy a poner shift cos y voy a poner 0.883, que el ángulo A me da 27.99, que es este ángulo. ¿Ok? Ahora voy a encontrar, utilizando la ley de la tangente, que el ángulo B más el ángulo C me da 180 menos el ángulo A que acabo de encontrar, 27.99, entonces me va a quedar como A más ángulo B es igual a 180 menos 27.99, como la suma de los dos ángulos es 152.01. Entonces, esto va a ser que el ángulo B más el ángulo C sobre 2 me va a dar 76.05. Aplicando la ley de la tangente y recordando que el ángulo A más el ángulo C sobre 2 me da 76.005. Sustituyo, en lugar de poner esta cantidad voy a poner 76.05, que es lo que encontré. B vale 32 más C vale 43. 32 más 43 y 32 menos 43. Por la tangente esta parte todavía no la conozco. Entonces tangente de 76.005 me da 4.012. A 32 más 43 me queda 75. Y a 32 menos 43 prevalece el signo del negativo y me queda menos 11. Y tangente de B menos C sobre 2. Entonces 4.012 lo bajo igual, hago la división, 75 entre menos 11 me da menos 6.818. Tangente de B menos C sobre 2. Ahora, le está estorbando a esta expresión el menos 6.818. Entonces, como está multiplicando, pasa de este lado dividiendo, por eso me queda de este lado, para que esta parte se quede sola. Entonces, me va a quedar como despejado arco tangente de 4.012 entre menos 6.
818 me va a quedar como punto 588 y eso sería el arco tangente. Por lo tanto, el ángulo de B menos C sobre 2 me da 30.45. Nuevamente haciendo sumo tanto este valor como este valor, bueno y me va a quedar, este valor me va a quedar menos 30.45 más que me da 76.05. Separo B sobre 2 menos C sobre 2 ángulo más B sobre 2 más C sobre 2, que son los ángulos. Y esto es igual a 76.05 menos 30.45, me queda 45.555. Se elimina a menos C con más C y un medio más un medio me da el ángulo B que vale 45.555. Y este es el valor, me falta encontrar este último dato. Entonces para encontrarlo voy a utilizar que el ángulo C es igual a 180 menos A menos B. A vale 27.99 y B vale 45.555. Entonces, por lo tanto, el ángulo C me da 106.455. Este es el valor del ángulo C y de esta manera el ejercicio está resuelto. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.